Madre mía, mis chismosos adorados. Pero qué subidón de adrenalina. Están listos para un maratón de salseo turco que les va a dejar sin aliento. Porque hoy no solo vamos a echar leña al fuego, vamos a incendiar Estambul. Agárrense fuerte a sus teclados, porque la bomba que vamos a detonar hoy va a hacer temblar los cimientos de la farándula otomana. Sí, señores, lo han leído bien. Ese rum rum persistente, ese murmullo tentador que ha estado carraspeando en los mentideros digitales durante semanas, ese anhelo secreto que compartimos todos los que suspiramos por asteriscos en Calcap Masterisco. Podría estar a punto de hacerse realidad. Hoy con pelos, señales, lupa y escáner de retina, vamos a desmenuzar esa posibilidad, ese rumor, esa bomba atómica que sería. Una boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo sé, la incredulidad les invade. Pero si rompieron hace siglos. Si se ignoran como si fueran de planetas distintos. Eso es una quimera, me dirán. Y es cierto, la noticia de su separación nos cayó como un baldazo de agua helada en pleno verano. Los vimos embelesados derrochando química en la pantalla, construyendo una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Creímos en su conexión, en su magia, y nos imaginamos un final feliz digno de Hollywood. Pero como bien sabemos, la vida real suele ser menos complaciente con nuestros deseos. Sin embargo, ¿qué pasaría si les dijera que las chispas han vuelto a danzar en el aire? ¿Y si les revelara que existen indicios, pequeñas señales, sutiles guiños que nos invitan a creer que entre Kerem y Hande hay algo más que una cordial relación de excompañeros de trabajo? ¿Y si les confesara que el amor, ese duendecillo travieso e impredecible, podría estar llamando de nuevo a su puerta, con ramo de flores y serenata incluida? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de especulaciones, les recuerdo la importancia de estar al día con todo el culebrón. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque aquí encontrarán la primicia, el chisme jugoso, el análisis exhaustivo y la opinión sin filtro sobre todo lo que acontece en el fascinante universo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Y ahora, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Como les adelantaba, el rumor no es precisamente una novedad. Lleva semanas rondando, creciendo como la espuma en las redes sociales, alimentado por comentarios de fans, avistamientos esporádicos y, sobre todo, por la esperanza indomable de que Kerem y Hande retomen su romance. Pero en los últimos días el rumor ha ganado una fuerza inusitada, impulsado por una serie de eventos que sencillamente no podemos pasar por alto. Para empezar, tenemos los famosos avistamientos. Un ejército de fans con vista de lince asegura haber visto a Kerem y Hande juntos en diferentes rincones de Estambul. No se trata de fotos nítidas, de pruebas contundentes que puedan llevarse ante un juez, pero sí de testimonios que, combinados con otros elementos, nos hacen arquear una ceja con curiosidad. Que si los vieron cenando a la luz de las velas en un restaurante recóndito del chic barrio de Nianta, que si coincidieron en un evento benéfico y se les vio charlando animadamente como si no hubiera pasado nada, que si alguien se los cruzó paseando a sus mascotas por un parque. Son solo rumores, sí, pero como reza el sabio refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con la fuerza de las cataratas del Niágara. En segundo lugar, tenemos el omnipresente mundo de las redes sociales. Aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Tanto Kerem como Hande son usuarios activos de sus respectivas cuentas, y los fans se han dedicado a analizar cada una de sus publicaciones con lupa de joyero, buscando señales subliminales, mensajes encriptados, cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Y oh sorpresa, han encontrado varios elementos que merecen nuestra atención. Por ejemplo, Hande ha estado publicando últimamente fotos con una luminosidad especial en la mirada, una sonrisa que parece esconder un secreto inconfesable. Algunos fans aseguran que esa repentina felicidad se debe a que ha vuelto a encontrar el amor. ¿Y de quién podría estar enamorada si no es de Kerem, el hombre que le robó el corazón en la pantalla y fuera de ella? Por su parte, Kerem también se ha mostrado un tanto enigmático en sus últimas publicaciones. Ha compartido reflexiones sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades, que muchos interpretan como una indirecta muy directa para Hande. Además, ha empezado a seguir de nuevo a algunas cuentas de fans que antes seguían a ambos, lo que ha sido visto como un gesto de reconciliación y un guiño a sus seguidores más fieles. Estará intentando enviar un mensaje a través de las redes sociales, como si fueran botellas lanzadas al mar con la esperanza de que lleguen a su destinataria.
Pero sin duda, la prueba más contundente, la que ha provocado que el rumor de la boda explote en las redes sociales como una bomba de racimo, es una fotografía que se filtró hace unos días. En la imagen, se ve a Hande saliendo de una joyería de lujo en Estambul. Hasta aquí nada fuera de lo común. Pero en su dedo anular izquierdo lucía un anillo. Un anillo que, según algunos expertos joyeros consultados, podría tratarse de un anillo de compromiso. Oh, La fotografía, como era de esperar, se viralizó a la velocidad de la luz, y los fans enloquecieron. Era ese el anillo de compromiso que Kerem le había regalado a Hande. Se habían comprometido en secreto, en una ceremonia íntima y romántica. Estaban planeando una boda discreta, lejos de los flashes y la prensa, para celebrar su amor en la intimidad. Las teorías conspirativas se multiplicaron como gremlins después de la medianoche, y las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla de especulaciones. Por supuesto, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido el rumor. Han optado por mantener un silencio sepulcral, fieles a su estilo discreto y reservado. Pero su silencio, lejos de apagar el fuego, lo ha avivado aún más. Porque, como bien sabemos, quien calla, otorga. Y en este caso, muchos creen que el silencio de Kerem y Hande es una confirmación tácita de que algo importante está sucediendo entre ellos. ¿Será que están jugando al despiste para proteger su relación de la voracidad de la prensa? ¿O simplemente están disfrutando del misterio y la expectación que han generado? Ahora bien, seamos honestos y aterricemos un poco. Todo esto son conjeturas, especulaciones y teorías elaboradas por fans con mucha imaginación y ganas de creer en el amor. No existe ninguna prueba irrefutable de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo, ni mucho menos de que estén planeando una boda. Podría ser que todo sea fruto de nuestra fantasía, de nuestras ansias de verlos juntos y felices. Podría ser que Hande simplemente se haya comprado un anillo bonito para darse un capricho, y que Kerem esté filosofando sobre el amor en sus redes sociales sin que eso tenga ninguna relación con ella. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si de verdad estuvieran juntos de nuevo, dándose una segunda oportunidad para construir un futuro juntos? ¿Y si estuvieran planeando una boda secreta, lejos de la prensa y los focos, para celebrar su amor con sus seres queridos? ¿No sería maravilloso, digno de un final de telenovela de esas que nos hacen llorar a moco tendido? Personalmente yo creo que sí. Creo que Kerem y Hande tienen una conexión especial, una química innegable que trasciende la pantalla. Los vimos enamorados hasta las trancas en asteriscos en Calcap Masterisco, y muchos de nosotros creímos que su amor era real, que su historia merecía un final de cuento de hadas. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, siempre quedó la esperanza latente de que volvieran a reencontrarse. Además, creo que ambos han madurado considerablemente desde su separación. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales, y ahora se encuentran en un momento de sus vidas en el que podrían estar mejor preparados para afrontar una relación seria y duradera. La experiencia es un grado, y quizás ahora tengan las herramientas necesarias para construir una relación más sólida y estable. Y por supuesto, no podemos pasar por alto la presión de los fans. Durante años, los seguidores de Kerem y Hande han estado clamando a los cuatro vientos que vuelvan a estar juntos. Han creado páginas de fans dedicadas a su amor, han organizado campañas masivas en redes sociales, han escrito cartas y mensajes a ambos actores. Su deseo es tan intenso que a veces parece que puede mover montañas. ¿Será que la presión popular ha surtido efecto y ha influido en su decisión? Así que, ¿es factible una boda entre Kerem y Hande? Yo creo que sí. No digo que sea algo seguro, ni que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que las chispas han vuelto a encenderse entre ellos, y que el amor, ese sentimiento impredecible y voluble, podría estar llamando de nuevo a su puerta, dispuesto a darles una nueva oportunidad. Ahora bien, si realmente están juntos de nuevo y planeando una boda, creo que harían bien en mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. La presión mediática podría ser asfixiante y podría arruinar su felicidad. Creo que lo más sensato sería que se casaran en una ceremonia íntima y discreta, rodeados de sus seres queridos, y que solo lo hicieran público cuando estuvieran completamente listos. La discreción en estos casos es la mejor aliada.
Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada una de sus fotografías, cada uno de sus comentarios, cada uno de sus movimientos, buscando señales, pistas, migajas de pan que nos confirmen que nuestro sueño está a punto de convertirse en realidad. La esperanza es lo último que se pierde. Y si al final resulta que todo esto es solo una fantasía, una ilusión colectiva, no pasa nada. Seguiremos queriendo a Kerem y a Hande, seguiremos admirando su talento y su belleza, y seguiremos soñando con que algún día, el amor vuelva a unirlos. Al fin y al cabo, soñar es gratis. Porque al fin y al cabo de eso se trata la vida, de soñar, de esperar, de creer en el amor, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y si Kerem y Hande nos dan una razón para creer en el amor, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a ello? En resumen, amigos míos, el rumor de una boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha explotado en las redes sociales con la fuerza de un volcán. Avistamientos sospechosos, mensajes crípticos, un anillo misterioso. Las señales parecen indicar que podría haber una reconciliación en el horizonte, e incluso algo mucho más serio. Aunque todo se basa en especulaciones, la esperanza de los fans es palpable y la posibilidad, aunque remota, existe. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en una realidad digna de un cuento de hadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo maratoniano. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este tema que nos apasiona. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Ven posible una boda entre ellos? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero saber sus opiniones y predicciones. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es su canal, un espacio donde podemos compartir nuestra pasión por la farándula turca, donde podemos chismear, debatir y soñar juntos. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Porque aquí en su canal favorito siempre encontrarán las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más exhaustivos sobre todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo turco. Les prometo que nunca se aburrirán. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y mucha buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más rumores y más sorpresas. Hasta pronto, mis chismosos favoritos. Y que viva el amor, sea entre Kerem y Hande o entre quien sea. Ciao, ciao.